Bueno, este seminario es para ustedes, es para que solucionen todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Vamos a ver varios aspectos de la implementación de una PMO. Entonces ya en 5 minutos empezamos. Va ingresando más gente, ya 3 minutos para empezar. Roberto, me encanta tenerte acá. Juan Manuel Fajardo, qué bueno tenerte acá. Muy bien, empezamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de implementación, gestión y crecimiento de la PMO. Quiero hacerles una pregunta. Si están en una organización con PMO, ¿realmente la PMO dirige la estrategia de la organización? ¿La PMO es la encargada de definir qué proyectos se hacen y cuáles no? La PMO es la mano derecha del gerente de proyectos y la mano derecha de la dirección para la selección y aprobación de proyectos. Bueno, mi nombre es Mauricio Morales.
Yo dirijo la compañía Projectical SaaS. Yo soy gerente de proyectos certificado PMP y Microsoft Certified Professional en Project Management. Projectical SaaS es una compañía que existe desde hace 14 años en el mercado y que nos hemos especializado en gerencia de proyectos e ingeniería de software. Somos Global Rep del PMI, somos Global Rep también de BM Edu, de las marcas Scrum Study y PM Study. Todos nuestros consultores y capacitadores son certificados PMP y MSP en Project. Varios de nuestros consultores con maestrías en negocios, gerencia de proyectos, innovación, con una amplia línea y un orgulloso portafolio de clientes que han estado con nosotros por muchos años y que los cuidamos muchísimo. Lo que vamos a ver hoy como temario de nuestro webinar es primero una introducción a lo que es la PMO, porque la PMO hay. Les voy a hacer algunas preguntas que les pido el favor de que me ayuden a responder. Vamos a hablar del estado actual de la PMO a nivel mundial, cómo se ven las PMOs a nivel mundial. Vamos a conocer algunos errores que cometen las PMOs que es importante tener en cuenta y que pues ojalá no se estén cometiendo hoy. ¿Qué es y qué no es una PMO? Resulta que en muchas ocasiones hemos tenido que aclarar el rol que juega una PMO en una organización, qué debe hacer, qué no debe hacer, hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Vamos a ver cuáles son las funciones de la PMO. Vamos a ver que hay 5 categorías específicas de funciones de una PMO y vamos a poder conocer cuáles son esos niveles de PMO en diferentes modelos de gestión. ¿Sí? Quisiera saber si alguien tiene problema escuchándome. Bueno, no, hasta hace un rato me escucharon bien. Bueno, ahí les hago una pregunta. Por acá el audio está bien. ¿Hay alguien que tenga... Si me están escuchando, por favor levanten la mano. Ok. Gracias Miguel, gracias Norman. Bueno, perfecto. Sí, sí, sí me están escuchando. Bueno, hay algunas personas que de pronto tienen problemas de audio. Bueno, continuamos. Como les decía, hay una serie de funciones de la PMO que vamos a conocer, que vamos a revisar. Vamos a poder hacer una pequeña evaluación de cuáles de estas funciones estamos haciendo en nuestras PMO, si las tenemos. Y si no tenemos PMO, cuáles son las funciones que debemos implementar y en qué orden. Porque es que dependiendo de a dónde querramos llegar, las PMOs deben implementar determinadas funciones, dependiendo del nivel al que quieran llegar, de en qué nivel empiecen, del nivel de cultura y madurez de la organización. Hay diferentes funciones. Y vamos a hablar de la implementación de una PMO, cómo se implementa y cómo se gestiona una PMO. Empecemos primero por algunas preguntas, algo muy sencillo. Ayúdeme por favor a responder esta pequeña encuesta. ¿Tienes una PMO implementada hoy en la organización? Ayúdenme a responder, es solamente sí o no.
Adelante. Sí, ayúdenme a responder ahí en la pantalla, en la encuesta. Perfecto. Listo, ya casi, ya casi. Faltan algunas personas por votar. Muy bien. A la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Veamos los resultados. Veamos los resultados. El 37% de ustedes trabaja en una compañía con PMO, el 63% trabaja en una compañía que no tiene PMO. Bueno, muy interesante esto, porque nosotros hemos visto mucho interés de muchas organizaciones en implementar PMOs y siempre aparece algo. ¿Qué será primero, correr o gatear? ¿Y por qué lo digo? Hay organizaciones que ya están buscando implementar PMOs o que las han implementado, pero todavía hay aspectos por mejorar en términos de metodología, en términos de conocimiento. Ahora, no es problema implementar la PMO en algún momento, no es problema, ¿sí? Lo importante es implementarla de una forma sólida. Un amigo mío dice que las PMOs en Colombia duran 3 años. En el primer año se implementa y sale la primera versión de la metodología. En el segundo año se implementa la herramienta. En el tercer año se implementa la segunda versión de la metodología. Y en el tercer año no hay nada que hacer. Gracias, muy amables y chao. Por eso hay que saber cómo gestionar y hacer crecer una PMO. Para el 63% de ustedes que dijo que no tenía una PMO, ayúdenme por favor a responder esto. Si no tienen PMO, ¿planean implementarla? No, sí, inmediatamente, sí en los próximos 3 meses, sí en el próximo año o sí, pero no sabemos cuándo. Ayúdenme por favor a responder. Si no sabes para cuándo, puedes poner no sabemos cuándo. Muy bien, muy bien. Faltan algunas personas. Estos resultados nos ayudan a ver cuál es el panorama de las PMOs y el panorama en las organizaciones con respecto a este tema. Bueno, excelente, excelente. ¿Quién falta? Ayúdenos a responder. ¿Quién falta? Muy bien, voy a cerrar a la una, a las dos, a las tres. Veamos los resultados. Bueno, el 23% no planea implementar una PMO. Muy bien, muy bien. Inmediatamente nadie. Parece que hay cierto temor en la implementación. En los próximos 3 meses el 8%, en el próximo año el 15% y sí, pero no sabemos cuándo, 54%. Este resultado está muy interesante, el sí no sabemos cuándo, porque eso significa que en las organizaciones hay una necesidad de tener PMO, pero todavía no se sabe perfectamente para qué nos ayuda, para qué nos sirve, cuáles son los beneficios de tenerla. Sí, eso está muy, muy interesante. Ayúdenme por favor a saber en qué tipo de organización trabajan. Si trabajas en una pyme, en una pequeña empresa mediana, grande, estatal o una multinacional. Muy bien, excelente. Yo apuesto que hay pymes pensando en PMO y hay pymes con PMO, ¿sí? La PMO no solamente es para las grandes compañías. Excelente, muy bien. ¿Por qué puse ahí estatal y multinacional? Porque fíjense que el Estado, hay organizaciones del Estado y empresas del Estado que están pensando en implementar PMO y que
tienen mucho interés en el tema de gerencia de proyectos. Tenemos algunos clientes así, de hecho. Muy bien, excelente. Bueno, voy a cerrar. 1, 2, 3. Veamos los resultados. Genial. El 22% trabaja en pymes, en mediana el 17%, en grande el 26%, 9%. Hay personas que trabajan en empresas estatales y multinacionales el 26%. Excelente. ¿Por qué es importante esto? Normalmente las empresas multinacionales heredan una figura de PMO de la casa matriz. Las empresas estatales tienen que vender muy fuertemente la PMO al interior de las organizaciones. Y las empresas grandes ven la necesidad, y las medianas ven la necesidad de tener PMOs para organizar todos sus proyectos. Muy bien. Veamos entonces cuál es la situación mundial de las PMOs. Veamos, esta es la cantidad de firmas con PMOs, pequeñas, cerca del 45-50% tienen PMOs. Este es un análisis hecho por el PMI. Entre las medianas el 80% y entre las grandes un poco más del 80% tienen PMO. Las PMOs entregan per se un valor agregado. ¿Sí? Vean, compañías con PMO de 2010 a 2014 pasó de casi el 50% al 80%. En 4 años subió 30% la cantidad de compañías con PMO. Y eso nos dice que la PMO se está volviendo necesaria en las organizaciones. Las PMOs entregan cierto valor a las compañías. Y veamos esto, el 47% de las compañías mejoran la alineación de proyectos con los objetivos estratégicos. Es decir, que no haya proyectos aislados, que no haya proyectos como esfuerzos vanos, sino que realmente apoyen a la estrategia de la organización. El 27% reporta decremento en proyectos fallidos. Ya tenemos menos proyectos con problemas. $101,000 de ahorro por proyecto cuando hay una PMO. 31% de incremento en la satisfacción del cliente. 28% reporta mejoramiento de proyectos bajo presupuesto. Estamos gastando menos si tenemos PMO. Y 18% reporta un mejoramiento de la productividad. Ahora, es muy importante tener en cuenta que las PMOs tienen cierto nivel de capacidad. Tenemos la PMO básica, y estos son como tipos de PMO. En esta PMO hay procesos de gerencia de proyectos, pero son usados en algunos proyectos. Son unos procesos básicos, no estamos hablando necesariamente de PMI, pero si habláramos de PMI, hablaríamos de, no tienen implementados 47 procesos. Hay una PMO establecida, que son procesos estándares de gerencia de proyectos ya usados de manera consistente en la organización, ya son procesos más fortalecidos. Tenemos una PMO institucionalizada, donde hay procesos que se utilizan a través de toda la organización. La PMO estratégica, donde hay procesos estándares también de portafolio, utilizados a través de la organización. Y lo que se ha llamado PMO de primera clase, donde las prácticas son mejoradas de manera continua. No sé en cuál de ellas se ubiquen ustedes, no les voy a preguntar, para que lo piensen. Dependiendo, fijémonos de los procesos que utilicen. Pero no solamente esto ayuda a conocer qué tipo de PMO tenemos. Sin embargo, ha habido una migración del tipo de PMO a lo largo del tiempo. Veamos, en 2012, casi el 35%, un poco más, casi el 40% de las PMOs eran nivel 1,
35% nivel 2, 20% nivel 3, poco más del 5% nivel 4 y 2% nivel 5. Para 2014 bajó el número de PMOs de nivel 1, bajó un poco el número de PMOs de nivel 2 y subió el número de PMOs de nivel 3, mientras que nivel 4 y nivel 5 se mantuvieron. Parece ser que hay entonces una migración, un mejoramiento de las PMOs y que un buen nivel para alcanzar es el nivel 3. Niveles 4 y niveles 5, y esto es algo importante saberlo, no necesariamente son atractivos para algunas organizaciones. Pueden traer mejoramientos pequeños, solo por estar ahí, lo que no significa que los mejoramientos no sean útiles, pero no son tan grandes los beneficios de pronto. Las PMOs, como todos sabemos, también dictan una serie de capacitaciones. Este estudio nos muestra que las capacitaciones que más se dictan son en alineación estratégica, preparación para la certificación, desarrollo de habilidades avanzadas, liderazgo, herramientas de software y fundamentos en gerencia de proyectos. Y estos son los porcentajes de capacitaciones que se dictan. Vemos que la mayoría está dictando fundamentos en gerencia de proyectos. Curiosamente, no todas, un poco más del 40%, preparan para la certificación a los gerentes de proyectos. Y es preocupante esto, que la alineación estratégica es apenas dictada en un poco más del 30% de las PMOs. Liderazgo, herramientas de software, desarrollo de habilidades avanzadas mandan la parada, pero la alineación estratégica es fundamental porque es uno de los pilares de las PMOs. Sin embargo, no es una de las capacitaciones más dictadas. Las PMOs se enfrentan a diferentes retos. Y esto es algo para que ustedes también piensen, sobre todo aquellas empresas donde no hay PMOs todavía. El 51% tienen resistencia organizacional al cambio. Ese es el pan de cada día. Se va a implementar una PMO y, por ejemplo, en empresas estatales o en empresas grandes, la resistencia organizacional al cambio es fuerte. Hay una gran cantidad de gente y una gran cantidad de procesos y formas de hacer las cosas que es natural que se opongan a este cambio. Con el 47% se ven los procesos como una sobrecarga. Y pues a nadie le gusta que lo pongan a trabajar más, sencillamente. El 45% se enfrenta a tener suficientes recursos, suficiente tiempo para las actividades estratégicas. No los tienen, se enfrentan a esto y hay que mostrar el valor de estos recursos en las organizaciones. ¿Ok? El 43% demostrar que la PMO vale, que la PMO aporta valor, que la PMO sí sirve. Y esta es una falla en muchas PMOs, por eso lo que decía mi amigo de que duran 3 años, porque muchas PMOs solamente se limitan a definir una metodología, montar una herramienta y dar unas capacitaciones. ¿Y cómo lo ve la organización? Le estoy creando un área a los gerentes de proyectos para que se sientan bien, pero ¿dónde está el valor para mí? ¿Dónde están los beneficios que yo obtengo como organización? Ya montó la metodología, listo, ya, ahora sí a trabajar. Entonces, demostrar ese valor no es fácil. Y también con el 43%, es que muchas veces las PMOs no pueden gestionar los recursos. No les queda fácil gestionar los recursos. Por eso, hay algunas prioridades que las PMOs se han establecido. El 58% tiene como prioridad implementar procesos de planeación de recursos y proyecciones de proyectos. Esto es lo que le permite a la organización establecer cuál debe ser su capacidad para afrontar los recursos, cuál debe ser la forma en la que debe empezar a contratar
y qué proyecciones hay para poder abordar el portafolio de proyectos. Como segunda prioridad, muy cercano con el 57%, es tener herramientas de análisis, tableros de mando y reporte, pero esto es algo que ya nos proveen las herramientas. El 57% también habla de la mejora en los procesos de gerencia de proyectos. Y eso yo creo que para todos es claro que es fundamental. El 55%, mejoramiento en los procesos de portafolio de proyectos, y el 54%, mejoramiento en procesos de gobernabilidad. Todos estos son una serie de retos a los que se enfrentan las PMOs. Y en el camino, lamentablemente, de implementación se cometen algunos errores. El más típico, ser el policía malo de la metodología. Tenemos un cliente muy querido que cuando llegamos se enfrentaba a este problema. Los viernes los gerentes de proyecto están ocupados, no tienen tiempo para nada. Y cuando nosotros entramos a trabajar, pues preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que están muy ocupados. Bueno, empezamos a averiguar y resulta que es que los lunes eran los días donde evaluaban el cumplimiento de metodología. ¿Quién? La PMO. ¿Y qué hacía la PMO? Entraba a la carpeta de cada gerente de proyectos y contaba los formatos que el gerente de proyectos había llenado. Y dividía por el número de formatos. Ese era el porcentaje de cumplimiento de metodología. Ante esta situación, el gerente de proyectos tenía un gravísimo: ¿qué hago? ¿Hago el formato o gerencio el proyecto? Resulta que la medición que le hacían para una parte variable de su salario tenía que ver con el cumplimiento de la metodología. Así que, ¿qué terminaba interesándole a los gerentes de proyectos? Llenar los formatos. Llenando los formatos, tenían su calificación bien, no importaba el proyecto como estuviera, al fin y al cabo después presentaban si había atrasos o algo, pero su salario no se iba a ver afectado por llenar los formatos. Esto obviamente trajo una gran cantidad de consecuencias negativas que pudimos conjurar porque era una filosofía a todas vistas problemática. En otras organizaciones es tener una metodología sin un marco de trabajo. Es decir, tener una metodología ad hoc, algo que alguien se inventó, o sencillamente abordar de forma equivocada un marco de trabajo. Y les cuento otro caso. En otra compañía, cuando llegamos, nos dijeron, sí, tenemos una metodología, la definieron unos consultores, pero es una metodología light. ¿Light será ágil? Les pregunté yo. No, es una metodología light porque no queríamos tantos formatos. Yo dije, bueno, sí, está bien, pero cuéntenme, ¿qué implementaron o cómo implementaron? No, pues llegaron los consultores y cuando les dijimos que queríamos una metodología light, dijeron, listo, entonces no vamos a implementar ni comunicaciones, ni recursos humanos, ni calidad, ni stakeholders. Ya, y eso era metodología light. ¿Ustedes se imaginan el grave error que habían cometido al dejar estos temas por fuera de la metodología? Y no porque tuvieran que implementar 47 procesos, porque si hay algo claro es que si una organización implementa los 47 procesos de gestión de proyectos para sus proyectos no salen. Porque eso no es una metodología, eso es solamente un marco de referencia. Pero es que los marcos son para adoptarlos, para interpretarlos y no para mutilarlos, que ese fue el error que cometieron. En otros casos, no implementar una metodología. Entonces la PMO, le llegan los proyectos, empecemos a ver cómo hacemos las cosas y eso es gravísimo. En otros casos, es no equiparar la oferta con la demanda. Hay organizaciones donde tienen 30 proyectos
40 proyectos en el portafolio, 40 iniciativas en la estrategia y no se han puesto a pensar cuál debe ser la capacidad de la organización, no solo para administrar esos proyectos cuando salgan, sino para adoptar los productos de esos proyectos, para operar lo que esos proyectos van a entregar. En un cliente nuestro estuvimos haciendo esta evaluación y se dieron cuenta de que toda su planeación estratégica estaba bien, de que todas las iniciativas estaban bien, de que el árbol de problemas y soluciones se hizo correctamente, de que las metas estratégicas están alineadas, que los proyectos están alineados con las metas, la visión a 2030 es, pero no hay capacidad ni para administrar los proyectos y mucho menos para abordar la operación de todo lo que estos proyectos entregarían de aquí a 2030. Y el llamado, la alerta fue general. A nivel del más alto cargo en la organización, la alerta quedó dicha y ya están empezando a reevaluar no solo el portafolio, porque tienen un portafolio ambicioso pero cumplible en términos de recursos financieros, sino la capacidad de la organización, más cuando se enfrentan a un problema de no poder incrementar su planta de trabajo, porque no les es permitido fácilmente incrementar la cantidad de cargos. Entonces, la PMO no solo administra esos proyectos y portafolios, sino también debe equiparar la demanda con la oferta. Otro problema, no registrar tiempos. ¿Por qué es un error no registrar tiempos? A ver, no a mucha gente le gusta registrar tiempos, es cierto. Pero a mí nadie me ha podido decir hasta ahora que registrar los tiempos quita tiempo. No. Les garantizo que no quita más de 5 minutos al día, 2 minutos y medio en la mañana y 2 minutos y medio en la tarde. O 4 minutos, 2 minutos y 2 minutos, no es más. Pero el no registrar tiempos sencillamente deja sin piso cualquier histórico. Es la forma de obtener la información de los proyectos, el qué hacer, el cómo se desempeña en la organización, el en cuánto tiempo se hacen las cosas, el cuánto costaron las cosas. El no registrar tiempos, dejarlo por fuera, que porque a la gente no le gusta, es un problema. La organización se queda sin históricos, la PMO se queda sin un piso para la definición, se quedan sin forma de estimar. Todo se seguirá estimando a ojo de buen cubero. Y esto trae incumplimientos, problemas, sobrecostos, atrasos y todo lo demás. Hay PMOs que se enfocan en obtener información que a veces es innecesaria. Y eso también es un problema, porque nos empezamos a llenar de información y ¿qué hacemos? ¿Gestionamos o analizamos la información? Lo peor es que de la mano de esto va la necesidad de tener más grandes y robustos sistemas de información que cuestan cualquier cantidad de dinero y que diluyen los esfuerzos de la organización y realmente no presentan lo que la organización necesita. Otro caso, que no se tenga un proceso cuidadoso, definido, comprobado, de solicitud de nuevos proyectos. Que sencillamente se lancen nuevos proyectos, llegan a la PMO, listo, está bien, más o menos por quien grite más o por quien lo envíe. Es que este proyecto lo pidió el jefe tal, es que este proyecto lo pidió tal persona, entonces, no, es que si lo pidió esa persona hay que hacerlo como sea. Caemos en ese problema. Debe haber un proceso completo, claro, de solicitud, de evaluación, de recepción, de análisis, de aprobación, de priorización de todas esas iniciativas y proyectos. Otro caso que hemos visto y que lamentablemente muchas organizaciones caen en esto, tener herramienta sin proceso.
Es curioso, nosotros recibimos 3 o 4 llamadas al mes de organizaciones que quieren implementar Project Server, HP, PPM, Clarity, en fin, muy buenas herramientas, excelentes sistemas de información para gestión de proyectos. Pero cuando preguntamos si ustedes ya tienen la metodología definida y ustedes en qué nivel están y ustedes ya tienen capacitados gerentes de proyectos, ya tienen una estructura de portafolios, la respuesta invariablemente es no, 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 ¿qué es eso? Y nos damos cuenta de que lamentablemente muchas organizaciones quieren implementar herramientas sin saber para qué ni cómo las van a usar. ¿Qué es lo triste? Que también muchas organizaciones venden la herramienta como si fuera la solución a todo. Y yo sé que algunos de ustedes han visto esto. Y es muy triste que la organización ceda a esas presiones. Por eso es mejor ir paso a paso. Hay un proceso, hay una forma de implementación de todo esto. No se empieza por la herramienta. Y eso sí debe ser completamente claro. El otro error es tener un proceso sin herramienta. Tenemos un caso así, tenemos un cliente así, que ya están evaluando herramientas y todo eso, pero ha sido muy difícil para la organización abordar los procesos de gestión de proyectos si no tienen un project, si no tienen herramientas, si no tienen sino un Excel a la mano. Es muy difícil. Y el problema que trae esto es que sencillamente los procesos se tergiversan, se desvirtúan, porque a todas vistas estos procesos, sin una capacidad de herramienta, son procesos largos, tediosos, que quitan mucho tiempo a la labor del gerente de proyectos. Muy bien, antes de continuar, me gustaría hacerles otra pregunta. Esto es muy sencillo, pero es esto. ¿Han definido una metodología de gerencia de proyectos en tu PMO o en tu organización? No, sí, pero no se usa. Sí se usa, pero no es muy efectiva. Es efectiva para algunos proyectos o sencillamente no podría vivir sin esa metodología. Ayúdenme, por favor, a responder. Muy interesante. De acuerdo, ya casi, faltan algunas personas. Ok, listo, muy bien, súper. Bueno, voy a cerrar a la 1, a las 2, a las 3. Veamos los resultados. No, 48%. Increíble. Muy alto, muy alto, muy alto. Sí, pero no se usa. Esa es triste. Menos mal solo es el 3%. Sí se usa, pero no es muy efectiva, 18%. Es efectiva, pero para algunos proyectos. Ok, uy, nadie puso no podría vivir sin esta metodología. Eso significa que siempre hay camino para el mejoramiento, pero la preocupante es la no. 48% no tienen metodología de gerencia de proyectos. Muy bien, vamos entonces a ver si hay definidos algunos de estos temas. ¿Qué temas tienen definidos en sus organizaciones? Aquí pueden marcar varias respuestas. Gestión de portafolios, gestión de programas, gestión de beneficios, plan de carrera en gerencia de proyectos. Ayúdenme por favor a responder. ¿Cuáles de estos temas, uno o varios, tienen ustedes definidos en sus organizaciones? Muy interesante. Excelente. Listo, faltan unas pocas personas. Muy bien.
Listo. Voy a cerrar entonces a la 1, a las 2, a las 3 y vamos a ver los resultados. Bueno, estamos muy parejos. Gestión de portafolios 35%, de programas el 31%, excelente. Gestión de beneficios 19% y el 35% plan de carrera en gerencia de proyectos. Eso me alegra mucho. Que haya un plan de carrera en gerencia de proyectos es muy interesante. Que se estén gestionando los beneficios. Ojalá hubiera más empresas acá, porque es que la gestión de beneficios es realmente el objetivo final de todos los proyectos. Entregar un beneficio que hay que gestionar y ver si sí lo logramos o no. Gestión de portafolios y programas son temas relativamente nuevos que me alegra muchísimo ver que se están implementando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, hablemos de qué es y qué no es una PMO. No es definitivamente un ente que gerencia proyectos. Aquí hay algo importante para aclarar. Hay muchas organizaciones que implementan una PMO para que administre los proyectos y no hay tal. El que administra los proyectos sabemos que es el gerente de proyectos y no podemos quitarle su autoridad. Tenemos un caso de un cliente donde están a puertas de empezar una implementación formal de PMO, ya tienen unas iniciativas, ya definieron un esquema metodológico apoyado en guías, pero lo que decían en la alta dirección es que tiene que haber una persona que administre a los gerentes de proyectos y que sea el que reporte y que sea el que mande. ¿Y qué está pasando ahí? Le estamos quitando la autoridad al gerente de proyectos. Piensen en esto. Si en su organización hay un problema en un proyecto y tú eres el gerente de proyectos y la persona que tiene el problema sabe que tú tienes un jefe, ¿a quién va a ir? ¿A ti o a tu jefe? Seguramente a tu jefe. Y si tu jefe accede y atiende y soluciona, de aquí en adelante, ¿qué eres tú para el proyecto? Nadie. Cero a la izquierda. Como decía un amigo, eres el mugre del chicle de la bota del mensajero de la empresa. Ya no vales nada. ¿Por qué? Porque la persona o el cliente interno o el cliente externo inclusive va a seguir yendo a esa otra instancia donde sí le solucionan. Ahora, el problema no es que esa instancia exista, el problema es que te están quitando tu autoridad como gerente de proyectos. Ese es el inconveniente. No es una PMO un grupo de gerentes de proyectos. Es curioso, eso me ocurrió hace varios años cuando el tema era muy nuevo, el de PMO, en una empresa de turismo. Llegamos a hablar del tema y cuando terminamos de hablar me dijo la persona de la reunión, oiga, yo pensé que una oficina de gerencia de proyectos era una oficina donde le poníamos escritorios a los gerentes de proyectos. Así, no es un grupo de gerentes de proyectos. Los gerentes de proyectos, de hecho, podrían no estar dentro de la PMO. Puede haber gerentes de proyectos regados por la organización. No los necesitamos directamente en la PMO. Es una estructura completamente diferente. Tampoco una PMO es una controladora de proyectos. Que reciba información periódica del estado de los proyectos, perfecto, pero que sea un ente que esté controlando, auditando proyectos, no. Para eso están los gerentes de proyectos. Los gerentes reportan el estado. Si la PMO no confía en sus gerentes de proyectos, ¿para qué los tiene? Y si no confía en ellos, ¿qué clase de capacitación les ha dado? Tampoco es solamente un emisor o policía metodológico. No solamente se limita a definir la metodología y a que se cumpla, es mucho más que esto. No es un ente auditor de proyectos. Apoya algunas labores, pero no es un ente auditor de proyectos. Y no es tampoco un área de capacitación.
Las PMOs necesitan muchísimo más que esto para poder aportar valor. ¿De dónde viene todo esto? Veamos cuál es la situación en muchas organizaciones. La organización tiene un desempeño, tiene unos indicadores, que cuando alguno de esos indicadores empieza a fallar, genera una reunión. ¿Qué vamos a hacer? Nos está fallando esta meta, nos está cumpliendo esto. Se decide que vamos a tomar cartas en el asunto, se empiezan a plantear iniciativas, se evalúan esas iniciativas financieramente, viabilidad, factibilidad, en fin, y se selecciona una iniciativa. A esa iniciativa se le pone un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, se nombra un gerente de proyectos y comienza la construcción de un producto que al final va a generar unos beneficios. A veces esos beneficios no son tan grandes, pero todo esto es muy sencillo y es normal. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí las cosas fallan. Y todo esto termina estando detrás de una nube donde no sabemos qué está pasando. Llegamos hasta así, se evaluaron las alternativas, se le seleccionó una, pero allá hay algo que está en construcción. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hay una visibilidad en todo este proceso. Resulta que la solución está en lo siguiente. Cuando el comité de gobierno o la dirección de la organización enuncia las metas estratégicas, es necesario que esas metas se cumplan a través de proyectos. Estos proyectos utilizan recursos de la organización y también utilizan el conocimiento que tiene la organización. Esto conforma 4 portafolios. El portafolio de metas, el portafolio de proyectos, el portafolio de recursos y el portafolio de conocimiento o de activos de proceso, como los llamamos en el PMI. Estos recursos y estos conocimientos son mejorados con cada proyecto. Y todo esto, la idea es que sea administrado por un ente central que sea la PMO. Fijémonos, no son solo los proyectos, son también los recursos, las metas, el conocimiento. De tal forma que ahora la alta dirección se comunica con la PMO y recibe la información de la PMO sobre cómo está cumpliéndose la estrategia de la organización. ¿Ok? Esas PMOs han sido clasificadas en diferentes tipos y tenemos dos casos, dos autores específicos, uno que es Casey Perk. Casey Perk clasifica las PMOs dependiendo de los tipos de proyectos, del tamaño de la organización y determina cuál es el enfoque de la PMO y cómo la debe ver la organización, si como una estación meteorológica, como una torre de control, como un pool de recursos, y la PMO, si es estación meteorológica, solamente presenta informes de indicadores, cuando es torre de control controla proyectos y gestión del conocimiento, y cuando es un pool de recursos, gestiona y asigna recursos. Y dependiendo del tamaño del proyecto, si son proyectos medianos y aislados en las áreas, solo se necesita una estación meteorológica. Proyectos grandes y funcionales, ya necesitamos torre de control, y multifuncionales vamos hasta pool de recursos. Otro autor, que es Gerard Hill, propone un esquema diferente, un esquema en donde hay una supervisión del proceso con una PMO de etapa 1, que es oficina de un proyecto, que es donde se logra entregables, objetivos de costo, tiempo, recursos, calidad, en fin. Puede haber uno o más gerentes y uno o más proyectos. La PMO de control de procesos, que es una PMO básica, con una metodología estándar, repetible, hay múltiples proyectos, hay gerentes de programas, hay personal de soporte. Está la PMO de soporte al proceso, que es la PMO estándar. Ya hay una capacidad, ya hay una infraestructura, ya hay herramientas, ya hay un ambiente de proyectos. Se le suman a la básica los gerentes de programa, los gerentes de programa senior, y hay personal de soporte
para portafolios, para programas, en fin. De aquí pasamos a una PMO ya de madurez de negocio, que es la avanzada. Ya hay una capacidad integrada y completa de gestión de proyectos. A la PMO estándar se le suma el PMO, el Project Management Officer. Ya hay un personal dedicado a la PMO. Y de aquí en adelante ya es la alineación estratégica, donde tenemos lo que se conoce como un centro de excelencia. Se enfoca en el mejoramiento continuo, la colaboración interdepartamental, es la PMO avanzada más un vicepresidente, ya estamos a este nivel, o un director de la PMO de gestión de proyectos, y hay personal de soporte en toda la organización. Ya ustedes dirán, las personas que dijeron que tenían PMO, ya ustedes dirán en cuál de estas se están ubicando hoy. La PMO tiene unos dominios de trabajo que ya vamos a ver reflejados en las actividades. Como dominios externos están el establecer estándares, metodologías, procesos, dar administración y soporte y gestionar el conocimiento, gobernabilidad y la gestión del desempeño de los proyectos. Internos, ya dentro de su ámbito está la gestión y entrega de proyectos y portafolios, la administración de todo el portafolio de proyectos, la gestión del talento que es importantísimo tener en la organización, la gestión del cambio organizacional, que sin eso no se logra fácilmente poner un nuevo producto en operación, y obviamente la planeación estratégica. Dados estos dominios, hay unas funciones que debe desarrollar la PMO, y esas funciones dependen de varios aspectos. Hay una serie de prácticas, de capacidades claves que las PMOs a nivel internacional están llevando a cabo. Vemos que el aporte de valor es importante. Tener una PMO, el 65% de las empresas lo reportan. Esto es de PMI Pulse of the Profession de este año. Una PMO empresarial, el 50%. Prácticas, buenas prácticas, el 25% de las empresas. Que haya competencia, que haya mejores gerentes de proyectos, 50%, el 60% reporta mejor patrocinio, la alineación estratégica es súper importante, pero miremos que la madurez y la realización de beneficios está al 17%, ¿sí? Está al 17%. ¿Y eso qué significa? Esto va relacionado con lo que veíamos aquí. La gestión de beneficios se tiene apenas en el 19% de las organizaciones. Y es que la gestión de beneficios es la que realiza esos beneficios, la que los trae a la realidad. ¿Sí? Por eso, hay unas estadísticas interesantes que nos muestran también que en 4 años hay cosas que no han cambiado y que incluso han disminuido. El 64% al 62% actualmente de los proyectos cumplen con los objetivos originales. El 55% de los proyectos en 2012 era finalizado dentro del presupuesto, hoy el 53%. El 51% en 2012 versus el 49% en 2016 de proyectos finalizados a tiempo. Aquí sí subió un poco. Experimentaron corrupción en el alcance, del 44% subió al 45% de proyectos con corrupción en el alcance. Bajaron, fallaron con pérdidas de presupuesto, 34 en 2012, 32 en 2016. Y fueron considerados un fracaso el 15% en 2012 versus el 16% en 2016. Esto es preocupante, sobre todo por la gráfica que vamos a ver a continuación. Observen bien. A nivel global tenemos 715,000 PMPs. En América Latina y el Caribe tenemos 36,000, que es el 5%
la población de PMPs mundial. Miren, América Latina y el Caribe solo tenemos el 5% de los PMPs a nivel mundial. En Colombia somos poco más de 4.700, aproximadamente 4.700 PMPs. Eso es apenas un 0.6% de la población global y apenas el 13% de América Latina y el Caribe. Claro que esta relación, si comparamos 36.000 PMPs en toda América Latina y el Caribe, tener nosotros el 13% en Colombia es un número importante. Y es que el número de PMPs ha crecido de manera exponencial. Pero una pregunta, dada esta situación, díganme una cosa, ¿se correlacionan, se corresponden la cantidad de PMPs con la cantidad de proyectos exitosos que tenemos? Yo no lo veo, yo no lo creo. Si miramos a los proyectos que tenemos al frente, donde hay PMPs gestionándolos, ¿por qué al ser PMPs no tenemos mejores proyectos? Este es un problema. Y esto se debe a dos razones importantes. Una, tenemos mucha gente preparándose para pasar un examen, pero no tenemos mucha gente formándose como verdaderos gerentes de proyectos. Dos, una golondrina no hace verano. En tu organización, ¿cuántos PMPs hay? Ayúdeme por favor a responder esto. ¿Tienes personal certificado PMI? No hablo de solo PMPs, sino sea PM, PMP, PGMP, PFMP. ¿Tienes personal certificado en tu organización? Vamos a ver. Muy interesantes. Uf, estos resultados están geniales. Perfecto. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar a la 1, a las 2. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A las 3. Vean esto. No, el 45%. De 1 a 3, el 33%. 4 a 7, el 9%. Y más de 7, el 12%. Ahora solo piénsenlo. Solo piénsenlo. ¿Quiénes hablaron? ¿Quiénes respondieron que sí? De 1 a 3, 4 a 7, más de 7. ¿Consideran que el tener esos PMPs ha mejorado los proyectos exitosos? ¿Tienen mayor número de proyectos exitosos hoy por tenerlos? Puede que en algunos casos sí, pero lamentablemente a nivel general no hay una correlación entre tener 4.700 PMPs en Colombia y tener más proyectos exitosos. ¿Por qué una golondrina no hace verano? Porque lamentablemente un PMP llega a una organización, si fue bien formado como gerente de proyectos, llega con mucho ánimo, con mucho ímpetu a hacer las cosas y la organización lo frena. Hagan de cuenta que cae un balín en aceite y ahí quedó. La organización lo frena, no lo deja hacer y ahí es donde se necesita que haya una PMO que implemente realmente sus funciones. Las funciones de la PMO ayudan a que estos gerentes de proyectos certificados aporten, apoyen y tengan un verdadero impacto en el éxito de los proyectos. Estas categorías son gestión de prácticas, gestión de infraestructura, integración de recursos, soporte técnico y alineación de negocio. En estas 5 categorías se agrupan las funciones de la PMO. Vamos a verlas rápidamente. En gestión de prácticas, la metodología de gerencia de proyectos, que ya
38% dijeron que no tenían una metodología de gerencia de proyectos, 48%. Herramientas de gerencia de proyectos, estándares y métricas, gestión del conocimiento en proyectos. Dentro de estas hay 5 prácticas en cada una que es importante revisar, pero que no nos da el tiempo para esto. En gestión de infraestructura, establecer la gobernabilidad de proyectos, la valoración de los proyectos, la organización y estructura de la PMO como tal y soporte a equipo e instalaciones utilizados en proyectos. En integración de recursos, la gestión de recursos, este es uno de los ámbitos más difíciles en muchísimas organizaciones. ¿Cómo le puedo yo administrar los recursos a la organización? Entrenamiento y educación, desarrollo de carrera, que ustedes mencionaron que lo tienen, y desarrollo de equipos. En soporte técnico, mentoring a los gerentes de proyectos, soporte a planeación en los proyectos, auditoría de proyectos y recuperación de proyectos. Y en alineación de negocio, que es fundamental, la gestión de portafolio de proyectos, la relación con los clientes, la relación con los proveedores y el desempeño del negocio. Estos son 20 funciones, cada una con una serie de subfunciones que no alcanzamos a ver, que cada una va también alineada de alguna manera dependiendo de la etapa de la oficina de gerencia de proyectos que vimos acá, y que ayudan a que todo lo que se presenta en esta gráfica se correlacione con proyectos exitosos. Deberíamos haber incrementado en algo la cantidad de proyectos exitosos, por lo menos desde el 2011, cuando ya hoy somos tres veces más lo que había en el 2011, seguimos viendo la misma cantidad de proyectos exitosos o proyectos fracasados. Por eso, la implementación de la PMO debe partir desde un enfoque muy claro de gestión del cambio organizacional. Este es un esquema que está definido por Managing Change Organizational Practice Guide del PMI. Y en este esquema nosotros vemos cómo el cambio pasa por 5 etapas: formular el cambio, planear el cambio, implementar el cambio, administrar la transición y sostener el cambio. Toda esta es una labor de la PMO. Es una labor importante. Y la implementación de una PMO también debe abordarse como un proyecto donde haya un fuerte componente de gestión del cambio. Durante estas 3 etapas es donde se da la adaptación al cambio. Aquí es donde nos calzamos el zapato y empezamos a amansarlo. Y acá hay que darle un tiempo para administrar esa transición, para ya no añorar los zapatos viejos y empezar a querer los nuevos. Y para mantener y sostener el cambio se necesita un tiempo. Por eso hay unas mediciones: medir la tasa de adopción, ajustar planes, comunicación continua. Los stakeholders, los interesados, son fundamentales a lo largo de todo este proceso de gestión del cambio. Eso nos lleva a nosotros a varias conclusiones. Primero que todo, es necesario cambiar la forma de ver la gerencia de proyectos. De hecho, les cuento un caso. Ayer me llegó un correo de uno de nuestros clientes preguntándonos qué hacía que le estaban pidiendo todos los planes de gestión para poder firmar un contrato. El cliente le estaba pidiendo los planes. Y empezamos a ver, pero ¿por qué el cliente pide plan y usted no tiene por qué entregar un plan de costos? El plan de costos es privado, es de la empresa, eso no le interesa al cliente. Usted no tiene por qué entregar un plan de gestión de recursos humanos porque es como usted maneja a la gente y eso es de cada fase.
El plan de gestión de cronograma, listo, si lo va a alinear con el del cliente, el plan de gestión de alcance para que el cliente vea cómo va a administrar el alcance y algunos otros, pero no mucho más. Y empezamos a mirar y resulta que es que el cliente no sabe de gerencia de proyectos. Alguien le contó que es que había 10 áreas de conocimiento y que había 10 planes, entonces, que había inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Entonces, páseme los planes para poderle firmar contrato. Imagínense eso. La gestión de competencia alineada con el triángulo del talento del PMI, que me pareció un cabezazo inmenso, porque definitivamente la profesión necesitaba esas otras dos aristas del liderazgo y gestión estratégica y de negocios, y comprometer a la alta dirección. Si ustedes están pensando en implementar PMO, como nos dijeron, el 54% que sí, pero no saben cuándo, es momento de comprometer al alto nivel ejecutivo en esa implementación. Porque empiezan a surgir las preguntas. ¿Será que mi organización realmente entiende el valor de la gerencia de proyectos? ¿Será que no lo ve como un cargo más? ¿Será que la gerencia de proyectos le está aportando valor a la organización? ¿Será que yo como gerente de proyectos entrando en una organización tengo un plan de carrera? ¿Tengo forma de evolucionar? ¿O solamente estoy ahí para apagar un incendio de unos meses? ¿Será que estamos identificando los beneficios que vamos a tener a partir del análisis del negocio? ¿Será que tenemos en los proyectos el patrocinio que necesitamos? ¿Será que estamos logrando realmente las metas estratégicas planeadas? Todos estos son interrogantes que surgen a la hora de hablar de una PMO, a la hora de hablar de gerencia de proyectos. Y son interrogantes muy valiosos para poder mostrar en la organización. Porque una PMO no solamente, ya vimos, es un ente donde se administra una metodología o se define. De hecho, hay una serie de roles en la PMO que no necesariamente empieza con todos, pero que es importante que dependiendo del nivel llegue a tener la mayoría. Está obviamente el ejecutivo de PMO, que es el que mejor se mueve en las aguas de la estrategia y de la alta dirección. El gerente de portafolio de proyectos debe ser una persona que administra el portafolio de proyectos. Un mentor en gerencia de proyectos, que es como el Yoda de la gerencia de proyectos en la organización. Un mentor en herramientas, porque las herramientas per se no nos sirven para nada. Especialistas que en helpdesk que le ayuden a los gerentes de proyectos y a los proyectos a solucionar problemas con herramientas, con metodologías, con algo así. Un gerente de portafolio de recursos que no los tenga a su, a su cargo, pero que sí sepa la disponibilidad de recursos en la organización y que le dé claridad a los proyectos si pueden o no disponer de determinado recurso. Un especialista en metodología que sepa cuándo adaptarla y cómo cambiarla según las necesidades de la organización y de los proyectos. Entrenadores en gerencia de proyectos que le ayuden a la organización realmente a ver dónde están las necesidades de capacitación, ¿sí? Y un administrador de datos donde está toda la información histórica que se va obteniendo justamente de la recopilación de los tiempos y de toda esta información. Muy bien, ese es nuestro tema para hoy, la implementación y gestión y operación de la PMO. Y quiero dejarlos con un lanzamiento que estamos haciendo, que es nuestro curso telepresencial de implementación y gestión de una PMO. Es un curso de 20 horas que otorga 20 PDUs, 5 PDUs de nivel técnicos, 10 PDUs de liderazgo y 5 PDUs de nivel estratégico. Este es un curso telepresencial, así que no importa dónde estés, tú puedes tomar este curso desde tu casa, desde tu oficina,
Este curso se va a dictar en vivo, lo voy a dictar yo, y del 10 al 14 de octubre, de 6 a 10 de la noche. Es una semana, son 4 horas diarias. Vamos a tener un máximo de 20 asistentes porque vamos a tener muchísimos trabajos, muchísimo trabajo ahí para quienes vayan a implementar PMO o para quienes quieran ser analistas o PMOs, Project Management Officer, ¿sí? Dado que es de telepresencial, lo puedes tomar desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo. Vas a tener acceso a las grabaciones del curso desde... Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me están escuchando? Sí, adelante. Listo, sí, sí, listo, gracias. Si levantaron la mano, me están escuchando. Perfecto, gracias. Ok, listo. Ah, bueno, es que hay un par de personas que nos dicen que no tienen audio, pero bueno. Vas a poder asistir desde cualquier dispositivo, vas a poder interactuar conmigo y con todos los demás asistentes, vas a recibir las grabaciones del curso para que las tengas por 6 meses, para que estudies, repases, para que las utilices como base para la implementación de la PMO. No te vas a perder ninguna sesión porque al otro día tendrás la grabación de la sesión, vas a recibir material de estudio y vas a tener acceso a preguntas ilimitadas directamente conmigo y con nuestro equipo durante 6 meses. Este es el general del curso. Vamos a hablar de los fundamentos de la PMO, los indicadores, los tipos de servicio, cómo medir el éxito, las metodologías, la PMO y los gerentes de proyectos, la PMO y los directivos, la PMO y su posición en la organización, cómo definir el tipo de PMO que necesitamos en la organización, con el modelo de madurez, las mejores prácticas, cuál es el esquema de implementación de la PMO, cómo lograr el buy-in de la dirección, que es algo fundamental, la definición estructural, organizacional, los enfoques de implementación, el equipo de implementación, un plan de trabajo. Vas a salir de aquí con un plan de trabajo para la PMO, para la implementación, la gestión de infraestructura, integración, alineación con el negocio, soporte técnico. Vas a salir con el roadmap necesario para poder empezar ese esfuerzo de implementación de PMO en tu organización. Y por este lanzamiento vas a tener dos bonos especiales. Vas a tener de forma personalizada 2 sesiones de coaching conmigo o con uno de nuestros consultores para la implementación de la PMO en tu organización. Estas 2 sesiones están valoradas en 1.100.000 pesos y las tienes incluidas por este lanzamiento y vas a obtener una valoración de madurez de la empresa, de la organización, que vamos a hacer personalmente en tu organización, una valoración de madurez basada en OPM3. Esta valoración está valorada en 770.000. Este curso tiene un valor normal de 2.200.000 y por ciento está en 1.800.000 pesos. Como les digo, es del 10 al 14 de octubre. Les estoy dejando el enlace para que lo copien, lo tengan, para que puedan ingresar, registrarse a este curso. Pueden ingresar a este botón. Aquí ustedes ingresan y el sistema los lleva de forma 100% segura. Esta es información que solamente diligencian ustedes acá a diligenciar su información con sus datos y pueden definir cuál es el medio de pago que van a tomar. Este curso está enfocado, como les digo, en implementación, gestión y crecimiento de la PMO. Cómo operar la PMO una vez esté
ya implementada, cómo hacerla crecer. ¿De acuerdo? Entonces, queda abierto el lanzamiento del curso. Estamos disponibles para preguntas. Quiero abrir 10 minuticos de preguntas. Yo sé que ya estamos 10 minutos pasados de las 7, pero quiero abrir el espacio para preguntas. Entonces, por favor, quien tenga preguntas o dudas puede levantar la manito y le doy voz o me las escribe por el chat, como quiera. Preguntas, inquietudes, dudas, PQRs. Adelante, Alejandra. ¿Cómo estás? Bueno, vamos con Alejandra. Adelante, Alejandra, tienes el micrófono, Hola. cuéntanos. Sí, Hola, bueno, la verdad es que me parece muy interesante, tu explicación es sumamente clara, te agradezco mucho toda la información que nos has compartido. En mi organización tenemos pues algo que en realidad le llamamos PMO, pero definitivamente no cumple con nada de lo que, o con muy poco de lo que tú nos explicaste. Entonces, sí, sí es muy interesante este tema. Nosotros estamos en México, entonces quiero saber de qué manera puedo, yo tengo que gestionar esta inversión con la alta dirección, de qué manera podríamos reservar el lugar para aprovechar todas estas promociones que nos estás haciendo, que también hacen muy interesante la participación en este curso. muchas gracias, Alejandra. Me alegra saber eso y me alegra saber que has tenido una visión autocrítica sobre el asunto. Claro, te estoy escribiendo un correo al que puedes gestionar tu reserva, ¿sí? A ¿Ok? este correo tú nos escribes indicándonos cuántos cupos necesitas, las personas que participarían en la capacitación, los nombres, y con eso, si necesitas alguna documentación o algo así que nosotros te enviemos para hacer tu gestión con la organización, con mucho gusto te la enviamos, nos remites a este correo que necesitas para que puedas participar en la capacitación y bueno, me alegra que lo veas de esa forma y que la capacitación te ayude a que esa PMO crezca y se fortalezca. Ok, y por último, nada más quisiera yo puntualizar que en realidad las certificaciones no lo son todo. Quiero decirte que yo estoy a cargo de este proyecto, yo soy CEBAP, estoy certificada Sí, por el IIBA. Del PMI, pues solamente he estudiado un poco, sin embargo, conmigo trabaja en la PMO alguien que sí tiene los conocimientos. Tenemos una certificación ISO en la 29110 y sí. bueno, pues lo que quiero que quede claro es que a pesar de todo ese trabajo y ese respaldo, pues te estoy compartiendo que nuestra PMO es absolutamente y claramente incipiente. Entonces, pues hay que trabajar mucho, tal como lo indicaste en toda la información que nos compartiste. Muchas gracias y con el correo me voy a poner en contacto con ustedes. Muchas gracias, Alejandra, muy amable. Me encanta haberte tenido acá. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes? Bueno, pregunta Nora Lucía Bolívar, si este webinar está disponible. Sí, Nora, te voy a dar audio. ¿Cómo estás, Nora? Ya puedes hablar si quieres. Sí, el webinar va a estar disponible a partir de mañana. Queda la grabación disponible para ustedes. Listo, pregunta José Galvis. Quiero saber si nos van a compartir la presentación de hoy. Sí, vas a tener, como les digo, acceso al webinar donde está la presentación. Carlos Villarreal, excelente toda la información que nos diste, muchas gracias. Tengo una duda en cuanto a los roles de una PMO. En las organizaciones que son más pequeñas, que no tenemos todos esos recursos humanos y de capital, ¿se puede en este caso conformar la PMO con menos talento humano? Excelente pregunta, Carlos. Sí, efectivamente. De hecho, los roles son solo eso, roles, no son personas en cada rol. En una organización pequeña, por ejemplo, el ejecutivo PMO puede ser el mismo gerente de portafolio. El mentor en gerencia de proyectos puede ser el mismo especialista en metodología y el mismo entrenador. Ya tenemos ahí dos personas.
El mentor en herramientas puede ser también el especialista en helpdesk que ayude a las personas. Ya tenemos tres. Con esas tres personas, tú podrías conformar una PMO muy fuerte, muy fuerte. En administración de datos, si tú tienes una herramienta de gestión de proyectos, sencillamente alguien de nivel de asistencia que se ocupe de esa administración de datos es suficiente. Entonces, si la organización no es muy grande, dos, tres personas pueden conformar la PMO para realizar todos estos roles. De hecho, en una organización que no es muy grande, no vas a necesitar tiempo completo prácticamente a nadie. El PMO sí, de pronto el mentor en gerencia de proyectos medio tiempo, el especialista en metodología, entrenador, no lo vas a necesitar todo el tiempo. Tú puedes conformar la PMO con el ejecutivo que sea gerente de portafolio y mentor y un administrador de datos o una persona auxiliar que ayude a las labores de la PMO sin ningún problema. Perfecto. Listo, listo, Carlos. Bueno, Diego pregunta, ¿hay problemas con el audio? ¿Este precio hasta cuándo está vigente? Ah, bueno, buena pregunta. Dado que el curso empieza el 10 de octubre, estamos a 2 semanas, este valor está vigente hasta el 30 de septiembre. Gracias por esa pregunta, se me olvidó aclarar ese detalle. El curso no es totalmente virtual, es telepresencial, es decir, del 10 al 14 de octubre, de 6 a 10 de la noche, nos vamos a reunir por este medio para realizar la capacitación. Entonces, después de eso ya tendrás acceso a las grabaciones que podrás ver en cualquier momento durante 6 meses y en cualquier dispositivo. Perfecto. Bueno, Nora Lucía Bolívar, ¿hasta cuándo es la promoción? Sí, ya te comentaba, 30 de septiembre va esta promoción del curso. Lina María Velandia, como siempre nos aterrizas a la realidad que vivimos. Muchas gracias, Lina María. Muchas gracias por tu participación. Carlos Villarreal, gracias por aclarar mi duda. Excelente, Carlos. Estamos atentos entonces a lo que necesites. Seguro estaré tomando el curso. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Reinaldo Céspedes, muchas gracias por esa valiosa información. ¿Cómo manejan el tema de riesgos en la PMO? Muy buena pregunta, Reinaldo. Eh, Resulta que la PMO compila la información de riesgos de los proyectos, pero la compila de una forma estadística. Recuerda que la PMO no administra los proyectos, los administran los gerentes de proyectos. Es decir, cada gerente de proyectos tiene su propia gestión de riesgos. La PMO da unos lineamientos generales para la gestión de riesgos, pero cada gerente de proyectos hace su propio plan y metodología de gestión de riesgos para el proyecto. ¿Por qué es esto importante? Piensa en esto. ¿Qué es peor, perder $100,000 o perder $10 millones? Seguramente me dirás $10 millones. Pero ¿qué pasa si los $100,000 los pierdes en un proyecto de 300,000 y los $10 millones los pierdes en un proyecto de $1,000 millones? Ah, ahora no es lo mismo. Es más grave perder $100,000 en un proyecto de 300,000 que $10 millones en un proyecto de 1,000 millones. ¿Ves? La gestión de riesgos la hace la PMO definiendo unos lineamientos y estableciendo unos parámetros de toma de información estadística que también pueden ayudar a la PMO a hacer una labor de búsqueda y rescate. Es decir, cuando hay un proyecto en muchos problemas, con muchos riesgos materializados, la PMO puede entrar no a intervenir el proyecto, sino a ayudar a rescatar el proyecto de la mano del gerente de proyectos. Es como darle una mano al gerente de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, Reinaldo, no sé si tu pregunta queda respondida. Karen, yo tengo una pregunta. Cuando hablábamos de lo que no es una PMO, se mencionaba que no es un ente auditor. Sin embargo, en las funciones de la PMO, específicamente en soporte técnico, se dice que se hace auditoría de proyectos. Sí, sí y no. Es que muchas PMOs las montan
o como policía de metodología o como auditora de proyectos vaya y revise cómo va cada proyecto y hasta ahí llega su labor. Una de sus funciones es la auditoría, pero hay organizaciones donde lamentablemente han visto la PMO como el policía de los proyectos, el auditor, y no solo es esta la función de la PMO. Perfecto. Bueno, no sé, Karen, si respondí tu llamada, tu pregunta. Muchas gracias por este espacio, con muchísimo gusto, Karen. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguien? Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, su participación. Las respuestas a las encuestas fueron geniales. Pudimos encontrar cosas muy interesantes. Como les dije, esta grabación va a quedar disponible a partir de mañana para todos, para que puedan repetirla, para que puedan también mirarla en sus organizaciones. Sería bueno que se reunieran y vieran la grabación con sus compañeros de trabajo y con las personas que están pensando en implementar la PMO para que puedan tomar ideas desde ahí. Queda abierta entonces el lanzamiento de nuestro curso de gestión, implementación y operación de PMO con este precio de 1.800.000 pesos, aproximadamente $630, hasta el día 30 de septiembre. Quedamos muy atentos en el correo capacitación@projectical.com.co. Pueden ustedes escribirnos, hacer las preguntas que necesiten y si, como ya lo hablamos también, pueden hacer la reserva de sus cupos. Muchísimas gracias y muy feliz noche. Que estén muy bien, que descansen.